Bueno, hola, bienvenidos a Ticoiro Responde. Este es nuestro microprograma en el cual buscamos dar respuesta a las preguntas que nos plantean nuestros clientes. Mi nombre es Luis y para el día de hoy pues escogimos hablar de lo que es fermentación, rutas metabólicas y requerimientos de oxígeno. Y esto mucho por pues una pregunta que nos plantearon en la tienda el otro día y me pareció pues interesante el venir y discutir este tema. La pregunta que nos estaban haciendo ese día es, bueno, si la levadura sabemos que puede trabajar anaeróbicamente, o sea, sin presencia de oxígeno, puede vivir, puede funcionar. Entonces, ¿por qué es tan importante el oxigenar el mosto al momento de iniciar el proceso de fermentación? Creo que es una pregunta bastante válida, bastante interesante y que quiero aprovechar hoy entonces para profundizar en lo que es las rutas metabólicas dentro del proceso de fermentación y entender un poco lo que son los requerimientos de oxígeno para que la fermentación de nuestra cerveza sea de calidad. ¿Okay? Entonces, eso es lo que queremos entonces cubrir el día de hoy. Y lo primero es hablar entonces de la levadura. La levadura es un ser vivo, predominantemente son unicelulares, hongos básicamente, y son asexuales. Esto quiere decir que su reproducción se da por gemación. Básicamente la célula se va a dividir y va a generar una nueva célula. Y como ya mencionamos, como estábamos hablando, pueden vivir con o sin oxígeno. Y vamos a entender un poco qué se refiere cuando hablamos de eso. ¿Okay? Entonces repasemos un poco lo que es el proceso de fermentación. Primero que nada hay que aclarar que cuando estamos hablando, queremos hablar por separado en lo que se refiere a tiempos de las ales versus las lagers. Las lagers, al fermentar en temperaturas bajas, relativamente hablando, entre 7 y 15 grados Celsius, tienden a tener un metabolismo que es más lento y esto implica que el proceso de fermentación tome mucho más tiempo. Entonces, si comparamos por acá, el proceso de fermentación tiene 3 etapas que vamos a llamar adaptación, atenuación y acondicionamiento. Comparando las 6 y las lagers, la adaptación es bastante similar el tiempo que toman, pero ya en la atenuación tenemos que una atenuación de una levadura ale puede tardar de 2 a 6 días, 4 a 10 días en el caso de una lager, y cuando nos vamos al acondicionamiento ya estaremos hablando de aproximadamente una semana para una ale, 3 a 4 semanas para una lager. Obviamente todo esto son referencias genéricas y debo aclarar también de que son pensando en cervezas de gravedad gravedad regular. Hablamos de un 5%, cervezas de un 5% de alcohol para abajo. Si aumentamos la gravedad, estamos buscando cervezas más alcohólicas, pues va a tomar más tiempo estos procesos, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede en cada una de estas etapas? La primera etapa, que es la adaptación, como vemos en la imagen, todavía no hay una actividad de la levadura, sino que básicamente estamos agregando la levadura a nuestro fermentador. El fermentador probablemente, si vemos el mosto, va a estar lleno de partículas de lúpulo, de malta flotando, probablemente sea bastante turbio. Conforme la levadura, cuando agregamos la levadura, inoculamos la levadura, esta tiene que pasar por el proceso de identificar los azúcares presentes, rehidratarse si es levadura seca, preparar la membrana para permitir el paso de los azúcares. Todo ese proceso toma un tiempo antes de que la levadura realmente esté lista para permitir el paso de los azúcares a su interior y iniciar el proceso de reproducción y de generación de alcohol. Entonces la atenuación, que es la segunda etapa, es cuando ya se empieza a dar un crecimiento de la biomasa, se empieza a dar generación de alcohol, se nos forma este Krausen, que es esa espuma que está en la parte superior del fermentador y que es básicamente la misma levadura trabajando.
conforme va avanzando el tiempo, se van consumiendo los azúcares, la levadura empieza a centrar su atención en otras sustancias y ahí es donde pasamos a la etapa de acondicionamiento. Ya se terminó el azúcar, ya no hay mucho para producir más alcohol, entonces la levadura empieza a consumir otras sustancias y lo que se termina dando es que la cerveza clarifica en aspecto, porque también la levadura se precipita al fondo, arrastrando también partículas que todavía queden de proteínas, de malta, de lúpulo, etc. La cerveza entonces tiende a quedar más cristalina, pero también cambia el sabor, elimina muchos compuestos que realmente no son de nuestro interés en la cerveza final y que más bien serían aromas desagradables si la levadura no los logra eliminar. Entonces, esto a gran nivel. Ahora entendamos un poquito más qué sucede específicamente a nivel de la célula. Lo primero que tenemos que entender es que un mosto de cerveza tiene una composición de muchos tipos diferentes de azúcar. Bueno, algunos tipos diferentes de azúcar. Si vemos esta tabla que tengo en la presentación, veremos que la glucosa, que es un monosacárido, es lo más sencillo para la levadura de consumir, se encuentra presente típicamente entre un 10 y un 15% de los azúcares de todo el mosto. La fructosa y la sucrosa no los mencionamos mucho porque normalmente son cantidades muy pequeñas o porcentajes muy pequeños del mosto. La fructosa es un monosacárido, la sucrosa es lo que conocemos más como el azúcar de mesa, es un disacárido formado por una molécula de glucosa, una de fructosa, pero están en rangos de 1 o 2%, no son tan significativos para nuestro proceso. La maltosa es sí un disacárido que está muy abundante en el mosto, un 50 a un 60% del azúcar va a ser maltosa, que es un disacárido. La maltotriosa es un trisacárido formado por 3 unidades de glucosa y no todas las levaduras son capaces de consumir la maltotriosa. Las lagers van a consumir la maltotriosa y algunas ales van a ser capaces de consumirlo, pero no todas. Esa está entre un 15 o un 20% y las estrinas finalmente entre un 20 o un 30%, que son azúcares pues no fermentables, azúcares complejos que la levadura no va a lograr procesar. Entonces aquí vamos a entender que principalmente la levadura va a trabajar sobre la glucosa, la maltosa y un poco la maltotriosa. Ahora bien, a nivel de la levadura, realmente lo que la levadura va a consumir es la glucosa, ese es el único azúcar. Entonces, ¿qué sucede más bien con la maltosa, la maltotriosa? Y bueno, supongamos que tenemos lactosa o algunos otros, pero estamos diciendo que principalmente va a ser maltosa o maltotriosa, que tienen que ser degradadas al fin y al cabo en glucosa, y esto se va a lograr por medio de la acción de enzimas que la misma levadura va a utilizar para procesar y entonces obtener glucosa. Entonces, al fin y al cabo, la levadura necesita hacer toda una transformación de estos azúcares para poder al final consumir la glucosa. Pasando por acá, llegamos entonces al tema de las rutas metabólicas. Las rutas metabólicas principales de la levadura. Arrancamos entonces con estos diferentes azúcares, como lo estamos viendo en el gráfico, los llevamos a convertirse, o la levadura los lleva a convertirse en glucosa y va por varias transformaciones hasta llegar al piruvato. El piruvato es un tipo de compuesto que va a ser muy referenciado en estos procesos metabólicos y se considera que tiene un gran, digamos, impacto en la generación de los aromas, sabores que al fin y al cabo vamos a tener en nuestra cerveza. Pero es importante hacer referencia al piruvato porque es en este punto donde la levadura va a tomar dos posibles rutas.
y esas dos posibles rutas dependen de si hay presencia de oxígeno o no. En presencia del oxígeno, el piruvato va a oxidarse, por decirlo así, y vamos a entrar en lo que es el ciclo de Krebs. Vamos a generar CO2, H2O, y lo que empezamos a producir son más bien reproducción de la levadura. Eso es lo que va a suceder en presencia de oxígeno, que vamos a enfocarnos más en la reproducción de la levadura. Se va a generar el material que necesitamos para las paredes celulares y empieza a darse ese proceso de gemación que estuvimos hablando previamente. Cuando no hay interacción con el oxígeno, entonces el piruvato lo toma la levadura y se va por la otra ruta, que es la azul que vemos en el gráfico, y ahí viene la generación de compuestos intermedios, como puede ser el acetaldehído, el cual en capítulos anteriores ya mencionamos que se asocia con ese sabor de cerveza verde, aromas a manzana, pero que al fin y al cabo, si el proceso de fermentación es exitoso, tiene que desaparecer. Y tiene que desaparecer porque se tiene que convertir en alcohol. Básicamente, generación de alcohol, generación de CO2, es lo que va a estar al final expulsando la levadura. Es importante mencionar que al fin y al cabo lo que le interesa a la levadura no es generar el alcohol para que nosotros lo tomemos en la cerveza, le interesa sobrevivir, y eso lo hace al generar energía, y el proceso, la ruta metabólica aeróbica en presencia de oxígeno genera mucho más energía, que lo vamos a referenciar como ATPs, unidades de energía, simplificando un poco. La ruta metabólica de la fermentación, de la generación de alcohol, es menos eficiente en generación de energía. Este gráfico desdichadamente no encontré uno bueno, pero hay algunos que muestran precisamente cuántas unidades se generan y se puede comparar de que son realmente pues la fermentación o la anaeróbica es mucho menos eficiente desde el punto de vista de la levadura. Entonces, la ruta aeróbica, ya entendiendo este concepto de las rutas metabólicas, podemos hablar de que la ruta aeróbica es lo que sucede en la primera parte de la fermentación. Cuando nosotros agregamos el mosto, agregamos la levadura, estuvimos tratando de inyectar ese oxígeno ahí, y ese oxígeno es precisamente porque la levadura lo necesita entonces para esa fase inicial de reproducción, de generación de biomasa, y donde se genera nuevamente más ATP. Es importante recordar eso porque al generarse más ATP significa también más generación de energía, y eso nos sube la temperatura. Por eso es que es muy recomendado que cuando estamos haciendo cerveza, siempre tenemos que prestar atención y tratar de controlar lo mejor posible la temperatura de fermentación, pero prestemos un poco más de atención a esa fase inicial, ese primer día, incluso 2 días, es cuando más tenemos que controlar la temperatura o estar más pendientes, porque hay más liberación de energía y eso nos sube la temperatura, o sea, por lo menos va a subir un par de grados solo por el mismo proceso de reproducción. Entonces, ese primer día hay que tener más cuidado en el control. Primero, 2 días, tener cuidado más con el control de la temperatura. La ruta anaeróbica, según vimos, conforme se va consumiendo todo ese oxígeno, se genera la biomasa. ¿Qué sucede? Ahí sí entramos en la generación de alcohol. Entonces, en esa etapa de atenuación que mencionamos previamente, recordemos que no es como que termina una y empieza la otra directamente, es un proceso de traslape, pero entonces tenemos generación de biomasa, tenemos generación de alcohol, mientras se va haciendo todo este consumo de los azúcares. Y nuevamente, pues esta es menos eficiente. Ok, entonces hablando de la oxigenación, es importante recordar que siempre cuando estamos trabajando con el agua, el mosto,
En un inicio hay presencia de oxígeno, en forma natural va a haber oxígeno disuelto en nuestro mosto, pero al iniciar el hervido o durante el proceso del hervido vamos a eliminar ese oxígeno. A temperaturas más altas los líquidos no se disuelve también el oxígeno, entonces durante el hervido básicamente estamos perdiendo el oxígeno y después de eso vamos entonces a enfriar y vamos a pasar a nuestro fermentador. Entonces estamos llegando a un fermentador en el cual si no tomamos ese paso de oxigenación, pues no está presente el oxígeno para que pueda ser utilizado en la ruta aeróbica y no tendríamos reproducción de levadura y no tendríamos una buena fermentación en ese caso. Entonces, cuando hablamos de oxigenación, uno de los rangos típicamente aceptados entre los expertos habla de que se requieren entre 8 y 12 partes por millón de oxígeno disuelto en el mosto. Una parte por millón es equivalente a 1 miligramo por litro. Ahora, esto a nivel de una cervecería, vamos a contar con medidores de oxígeno disuelto. Podemos ver uno en la imagen que aparece en la presentación, que nos va a permitir medir exactamente cuánto oxígeno estoy diluyendo y va a ser mucho más exacto. A nivel casero, pues estos equipos ahora son más fáciles de adquirir en cuanto a precio, pero no deja de ser una inversión relativamente cara para un cervecero casero. Entonces nos vamos a confiar un poco de pues estudios que ya se han hecho, análisis que ya han hecho, y esta tabla que tengo por acá de hecho viene de una de las fuentes es Y-Yeast, que es una empresa muy reconocida también en productores de levadura. Perdón, y vale la pena mencionar, muy importante, esto que estamos hablando de 8 a 12 partes por millón, es importante mencionar que entre más aumenta la gravedad del mosto, más necesidad de oxígeno, pero también es más difícil diluir el oxígeno en el líquido. Entonces, esas son notas importantes. Al fin y al cabo, volvamos entonces a la tabla y lo que queríamos mencionar es, a nivel casero, ¿qué podemos nosotros hacer? El más famoso reconocido es uno de los más reconocidos es un vertido brusco del fermentador. Voy a agarrar el mosto que está en mi olla, lo voy a vaciar en mi fermentador y voy a buscar hacer eso en una forma brusca, que haya básicamente ese splash contra el fermentador y entonces se llene de oxígeno nuestro mosto. Se estima que el hacer esto nos aporta aproximadamente 4 partes por millón en el mosto. ¿Qué es lo siguiente que va a hacer normalmente un cervecero casero? Agitarlo, agarrar su fermentador, poner la tapa y darle una buena agitada. Se habla que 1 minuto de agitar el fermentador nos puede aportar unas 8 partes por millón para el mosto. Ojo, esto no es algo que sea factible en lotes grandes. Si tienes un fermentador de 15 galones, bueno, eso va a ser muy pesado y no vas a poder agitarlo, ¿verdad? Como si lo podemos hacer en un fermentador normal de 5 galones, 20 litros. Importante que notar, hablamos de que un requerimiento de entre 8 a 12 partes por millón, entonces veamos que con estos dos métodos podríamos estar alcanzando los niveles deseados. Ahora, si queremos invertir en equipo adicional, una piedra de aireación con una bomba que empuje aire nos puede en 5 minutos aportar unos 8 partes por millón. Una piedra de aireación con un tanque de oxígeno, recordemos, el oxígeno sería una forma más pura, ¿verdad? Es la forma pura de inyectar versus el aire, de inyectar el oxígeno versus aire. Entonces, si tenemos un tanque de oxígeno,
pues va a ser más eficiente. Ahí en cuestión de un minuto tendríamos 9.2 partes por millón, 2 minutos 14.1 partes por millón, lo cual podría ser interesante si ya nuestro monstruo tiene gravedades muy altas, estamos haciendo una cerveza de un 8, 9, 10% de alcohol, pues tal vez tenemos que pensar en un equipo que nos permita alcanzar este tipo de niveles. Entonces, hablando un poquito de lo que son equipos, tenemos por ejemplo lo que sería a la izquierda un equipo de aireación. Lo que impulsa es aire como tal, y tiene una piedra que de hecho lo podemos ver por acá. Esta es nuestra piedra de oxigenación, el cual al fin y al cabo lo que hace es digamos que disparar en burbujas muy pequeñillas ese oxígeno. Básicamente sería como lo podría escribir, para lograr que su difusión o sea diluido muchísimo más fácil en el líquido. Y la imagen que tenemos por acá abajo, este sería un método pues tal vez más casero, que es comprarse una bomba de acuario, ¿verdad? Y adaptarle precisamente la piedra de carbonatación. Es importante mencionar, si estamos trabajando con oxígeno, comprando un tanque de oxígeno, pues este proceso no debemos preocuparnos mucho por lo que sean contaminaciones. Sin embargo, cuando trabajamos con aire, podría ser una muy buena alternativa el adicionar un tipo de filtro de aire para garantizar que no estemos llevando esporas que nos vayan a contaminar nuestro mosto. Equipos como este que tenemos por acá ya incluirían ese tipo de filtros en el mismo, ¿verdad? Y bueno, entonces algunas conclusiones que podemos llegar basado en lo que hemos hablado el día de hoy. La oxigenación siempre es un requisito. De otra forma, no es posible la reproducción de la levadura, y recordemos que perdimos el oxígeno durante el hervido. También recordar que la otra conclusión, al inicio de la fermentación se genera más energía, por lo cuanto cobra más relevancia el controlar la temperatura en esos primeros días de la fermentación, especialmente, de nuevo nosotros, si estamos hablando de cerveceros caseros, ese control va a ser más importante. Y otra conclusión buena, importante, es a nivel casero podemos llegar a alcanzar niveles apropiados de oxigenación con métodos caseros. Sin embargo, sí es bueno aclarar que en caso de querer trabajar cervezas de alto contenido alcohólico, puede ser mejor invertir en equipo para lograr una correcta oxigenación. Bueno, este es el tema que les traía para el día de hoy. Vamos, como siempre, a pasar a ver si hay dudas con respecto al tema, lo que hemos hablado el día de hoy. Ok, nos hacen la consulta de qué temperatura es bueno oxigenar el mosto. Siempre la recomendación va a ser oxigenar el mosto una vez de que ya hayamos alcanzado la temperatura casi que la que queremos para la fermentación o para la inoculación de la levadura. Entonces, basado en la levadura que seleccionas, la temperatura que quieres lograr de fermentación, busca llegar a esa temperatura primero y luego pasar al proceso de oxigenación. Y recordemos que la oxigenación, el único punto en el que tú quieres oxigenación es justo antes de agregar la levadura. Básicamente la levadura es muy eficiente en consumir el oxígeno, y nuestro fermentador, después de unas cuantas horas de ese proceso de generación de biomasa, ya prácticamente no va a quedar oxígeno presente. ¿Okay? Entonces, muchas gracias a David ahí por su consulta. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta que nos presenten.
Ok, esta es una buena pregunta. Mao Aguilar dice, ¿qué pasa si yo lo que hago es usar una tasa de inoculación muy alta? Digamos, si no me interesa que haya reproducción, o sea, si no me interesa la biomasa, creo que esa es la interpretación de la pregunta, si no me interesa generar biomasa, sino que yo la agrego directamente, entonces ¿para qué me preocupo de la oxigenación? El detalle es que no es solo generación de biomasa, hay un montón de otras sustancias que se van a generar que son parte de un proceso que es bastante complejo. Yo mismo no lo podría describir completamente, ese proceso de generación de biomasa tiene efectos en el sabor de la cerveza, en el aroma de la cerveza. Entonces, nunca es bueno exagerar con la adición de biomasa, porque entonces vas a cambiar el perfil de la cerveza, y si más bien te das con muy poco, pues también lo impactas. Entonces, muy buena pregunta, y creo que esa sería la razón, porque hay otros elementos, entonces no es solo pensar en la crecimiento de biomasa, por lo cual es necesario el oxígeno, es que hay otros impactos a nivel de perfil de sabor, a nivel de perfil de aromas, a nivel de perfil de la vitalidad que la misma levadura debe de tener. Vamos a ver por acá. Sí, correcto. Felipe nos pregunta entonces que es siempre indispensable. A ver, no quiere decir que no vaya a funcionar del todo, ¿verdad? Pero definitivamente sí va a tener un gran impacto. Realmente siempre deberíamos de oxigenar. No vamos a lograr una buena fermentación si no hay presencia de oxígeno. Nuevamente, la levadura puede trabajar anaeróbicamente, entonces sí puede empezar a trabajar la levadura, pero no vas a lograr una buena fermentación. Ok, nos hacen otra pregunta por acá. Mau Aguilar nos pregunta cuáles son las recomendaciones para almacenar la malta sin moler en casa. Tengo un saco de malta, las condiciones de almacenado, pues vivimos en un país tropical. Siempre la recomendación para el almacenamiento de malta es un lugar seco, un lugar fresco. Sí, ciertamente. Si lo vas a tener almacenado en temperaturas muy altas o en un lugar muy húmedo, vas a empezar a tener problemas de hecho más pronto, ¿verdad? Yo la verdad sí recomendaría, digamos, si eres un cervecero que vive en zonas muy calientes, mejor compra lo que necesitas, no busques tener gran almacenamiento de malta, porque sí es posible que pueda empezar a darte algo de problemas. Decirte una semana, un mes o 10 meses es un poquito irresponsable de mi parte. Típicamente se habla que la vida útil de la malta es 2 años, idealmente 1 año, y digamos que entre peores las condiciones, obviamente de 1 año hacia atrás nos vamos achicando cuánto tiempo la podemos mantener. Siempre un lugar más fresco, puedes protegerla ahí tal vez colocándola en una bolsa plástica adicional, pero el lugar más seco posible y fresco de tu casa. ¿Okay? Bueno, aprovecho ahí para mencionarles, 1 de mayo, feriado nacional, estamos trabajando normalmente en Ticoirra. Les recuerdo que los días sábados, debido a las restricciones que hay por el COVID-19, no estamos atendiendo público, se está respondiendo a llamadas, mensajes, etcétera, órdenes, pero todo eso sí queda para día lunes. Pues no podemos recibir personas. Quisiera aprovechar nuevamente para invitarlos a apoyar las cervecerías locales.
En este momento muchos negocios, muchos pequeños negocios se están viendo afectados por el COVID-19 y las cervecerías no son una excepción. Entonces, pues tratemos de ayudar. Los invitamos a visitar ticohero.com. Ahí tenemos selecciones de cervezas que podemos entregar en casa y el proyecto de cerveza en casa de la Asociación de Cerveceros. También puedes encontrar muchas opciones de las cervecerías del país que también están dando este servicio de llevarte la cerveza a tu casa. Bueno, creo que entonces por el día de hoy estaríamos concluyendo. Les agradezco mucho por habernos acompañado. Todos los miércoles 6:30 p.m. estamos teniendo este programa y ojalá que sea de su agrado el seguir acompañándonos. Que pasen una buena semana y bueno, todos por favor a cuidarse, cuidar a su familia en estos momentos de emergencia nacional. Hasta luego y muchas gracias.